agradecer a doña Ana Rosa Migoya, la consejera de Administraciones Públicas del Principado de Asturias, a Juan Manuel Bustos, alcalde de Villaviciosa, que está aquí con nosotros, así como a nuestros socios que han participado en esta iniciativa del CIETES, Telefónica y HP, y luego entenderéis también un poquito más por qué. Yo sin más solo quería ahora en estos momentos introducir a María Graña, la presidenta de Microsoft, que os va a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí, y luego os contaremos, yo creo que esta iniciativa que estoy seguro que os va a encantar, así como ha encantado también a todos los habitantes de Sietes e incluso de la comarca. María. Bueno, buenos días a todos. También antes que nada quiero agradecer, yo creo que sobre todo a la gente de Sietes, a la gente del pueblo, porque lógicamente el día de hoy es un resultado también, yo creo que del trabajo conjunto del equipo de Microsoft y también yo creo que la gente de Sietes. La verdad estamos contentísimos, para nosotros es un día de celebración y la verdad con mucha confianza quiero compartir que desde Microsoft hoy es un día tan importante porque pensamos que estamos lanzando al mercado, ya para el mercado consumo, el mercado masivo, el mejor sistema operativo que la compañía ha puesto en el mercado en los 35 años que tenemos de vida. Me estaban compartiendo, esta mañana venía en el avión y me estaban compartiendo un dato, bueno, de hecho dos datos. Ayer por la noche me llamaba un compañero, una persona de Microsoft, desde la FENAC, en Callao, en Madrid, y me decía que había una cola de gente esperando el lanzamiento de Windows 7 que daba la vuelta a la manzana. Y esta mañana también, como anécdota curiosa para compartirlo, también me decían que en las reservas de aquellos productos que todavía no han salido, que se hacen en Amazon.com, Windows 7 había superado a las reservas que en su día se hicieron con Harry Potter, ¿no? Entonces, realmente estamos muy contentos, estamos contentísimos del recibimiento, de la acogida de ese sistema operativo. Pero a ver, eso también es como dicen, ¿no? Cuanto más trabajo, más suerte tengo. El día de hoy, y Windows 7 es el resultado de casi 3 años de trabajo, es el resultado de 8 millones de versiones beta, de versiones de prueba del producto, y es el resultado de más de 40.000 horas de prueba de Windows 7. Durante esos 3 años hemos trabajado no solo con Microsoft, sino también con todos nuestros socios del ecosistema de tecnología, fabricantes, desarrolladores, distribuidores, para que desde luego el sistema operativo y el día de hoy pudiéramos con mucha confianza compartir nuestra alegría y nuestra satisfacción por la calidad de Windows 7. El día de hoy, y después Juan Carlos Fernández, el director general del área de consumo, os va a comentar un poquito más de Windows 7. Yo quiero ahora mismo resumir, si tuviera que decir cuáles son las ventajas, cuáles son las novedades de Windows 7. Yo sobre todo hablaría de que es un sistema operativo más rápido, es un sistema operativo más fácil de usar, es un sistema operativo más seguro y es un sistema operativo tremendamente innovador. Y cuando digo innovación, sobre todo porque es adaptable a las necesidades, es un traje a medida para el usuario. Y además es innovador porque incluso, por ejemplo, permite que todo esto se pueda hacer ahorrando el 30% de energía, con lo que eso supone la utilización de la tecnología y con lo que eso supone en las posibilidades de que la vida de la batería del ordenador te dure muchísimo más. Entonces, todas estas novedades en seguridad, en facilidad, en innovación, son las que luego os queremos compartir brevemente el día de hoy. Yo después os quiero decir, a ver, ¿y por qué Sietes, ¿no? ¿Y por qué Sietes? ¿Y por qué hemos elegido Sietes? Desde luego hay una razón que por supuesto tiene que ver pues con la nota un poquito de color del nombre, Sietes, Windows 7. Pero no solo es eso, o sea, hemos elegido Windows 7 porque si queremos realmente probar y comprobar la facilidad de nuestro sistema operativo y lo que ello posibilita en cuanto a gente que nunca ha tenido acceso a la tecnología, que probablemente sea la primera vez que ha utilizado un ordenador, qué mejor lugar que hacerlo y que demostrarlo en un lugar como Sietes, donde la mayoría de la gente que vive aquí es efectivamente la primera vez que tiene acceso a la tecnología y a un ordenador. Y aquí aprovecho para decir que desde el día de hoy todo este despliegue se va a quedar en Windows 7 y a partir de hoy este centro pasa a formar de forma oficial parte de la red de centros Conecta,
siendo el centro número 76 dentro del país. Con lo cual, ese es el regalo, se puede decir de alguna forma, que Microsoft, que HP y que Telefónica quieren dejar en Asturias y quieren dejar en 7. Yo finalmente, sin extenderme mucho, quiero también recordar cómo este lanzamiento de este sistema operativo encuadra dentro de lo que es la estrategia de Microsoft en la que estamos y en la que apostamos en los siguientes meses. Aquí quiero decir dos cosas. Y quizás sea una nota un poquito más para los que estéis dentro de la industria de la tecnología o dentro de los que, bueno, pues a mí como usuarios sigáis este debate entre tecnología instalada en un ordenador o tecnología desde la red, el offline, el online. Nosotros como compañía pensamos que el nombre del juego es las dos cosas. Claramente todos los productos que estamos lanzando al mercado se pueden utilizar instalados desde un ordenador o se pueden utilizar también desde internet, desde la nube. Y nosotros pensamos que el nombre del juego aquí es que esté disponible en ambas posibilidades. Y también nuestra estrategia, y creemos que la estrategia más importante y la estrategia que define dónde va Microsoft es que queremos que los usuarios tengan la misma experiencia de utilización con independencia de la pantalla que estén utilizando, sea un ordenador, sea el internet o sea un teléfono móvil. Entonces pensamos que nuestra estrategia multipantalla y de permitir que nuestros productos, que nuestros servicios se utilicen de la misma forma, estés con tu teléfono móvil, estés en tu ordenador o estés en un buscador, eso es realmente donde define el offline, online, es lo que define la estrategia de dónde vamos como compañía. Finalmente, otro tema también es importantísimo y queremos celebrar con vosotros el día de hoy. Y esto lo comentaba yo hace un poquito menos de un mes, cuando tuvimos el lanzamiento a empresas. Es que queremos que Windows 7 también sea un revulsivo en la industria de tecnología, en que, por ejemplo, dinamice y ayude a mejorar la venta de ordenadores. Y en ese sentido ya me da también mucha satisfacción poder compartir que desde las previsiones que teníamos hace un poquito más de 2 meses, a las que tenemos ahora, siendo la fuente IDC, que como sabéis es la fuente más reconocida de la industria que proyecta las ventas de nuestra industria, ya hemos mejorado las proyecciones de venta de ordenadores en el país en 2 puntos, hoy estamos 2 puntos mejor de lo que estábamos hace un poquito más de 2 meses y queremos pensar que el lanzamiento de Windows 7 ha puesto su granito de arena en este sentido. Finalmente, ahora os quiero dejar con Juan Carlos, con el equipo, para ver y para palpar y para conocer un poquito más Windows 7. De nuevo, quiero cerrar agradeciendo a 7, agradeciendo a Asturias, y no puedo evitar, además, a nivel ya personal, expresar la profunda satisfacción, porque yo soy de esas tierras, soy asturiana, con lo cual para mí ha sido un enorme orgullo y satisfacción el haber podido hacer aquí el lanzamiento de nuestro sistema operativo y el haber podido también dejar en el pueblo de Sietes, de la mano de Telefónica, la cobertura que tenemos y que dejamos en internet, que alcanza no solo a 7, sino a 2.000 personas dentro del municipio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.